El Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero presenta Actualízate. 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 Esto es Actualízate. Ciencia, Tecnología y algo más. Hola, bienvenidos y bienvenidas al podcast Actualízate, el podcast del gobierno del Estado de Guerrero, producido por el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero. Este espacio es pensado para compartir ideas, experiencias y reflexiones que nos conecten con el conocimiento, la innovación y el futuro. Yo soy el maestro René Antonio Cuevas Bravo y en este episodio nos vamos a adentrar en un tema tan fascinante como lleno de misterio. Este episodio se denomina Mitos y leyendas de estudiar un posgrado. ¿Es cierto que hacer un posgrado te garantiza mejores oportunidades? ¿O que quien lo estudia debe sacrificar su vida personal? ¿Se necesita ser un genio para cursar una maestría o un doctorado? Hoy vamos a descubrirlo gracias a que tenemos el día de hoy en este podcast a diferentes miembros del Padrón Estatal de Investigadores del COCITIEC, quienes cuentan con una experiencia ya de haber estudiado un posgrado, maestría o doctorado. Por lo tanto, tengo el privilegio de presentarles a nuestros invitados y voy a empezar con nuestra invitada especial, la maestra Dania Alejandra Nava Tapia. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí con ustedes y poder contarles un poquito acerca de mi experiencia, pues bueno, durante la maestría y actualmente como doctorante. Yo creo que el gusto es de nosotros, maestra, y vamos a extender esta plática de la mejor manera. También tengo el gusto de presentar a quien nos acompaña, que es la maestra en Ciencias, Karen Paulina Solís Catalán. Muchísimas gracias, también un gusto poder estar con nuestra invitada, la maestra Dania, y poder aclarar aquí algunos mitos y realidades pues, que surgen para los estudiantes que a lo mejor están pensando realizar un posgrado. Muy bien, continuamos con nuestro último invitado, el maestro en Recursos Naturales, Edson Adrián Álvarez Álvarez. Hola, buenas tardes. Igual mucho gusto por estar aquí con ustedes. Es agradable el tema porque realmente cuando vas a estudiar un posgrado no sabes si hacerlo o no, te va a abrir puertas laborales o académicas, o piensas que vas a tener algún trabajo como profesor investigador. Entonces, muy buen tema para hablar. Muchas perspectivas a lo mejor en este tema. Ya nos arruinó un poco el maestro Edson la parte de que lo tienen que escuchar en la tarde, porque si no el buenas tardes queda desfasado. Pero bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Buscamos justamente tener un espacio un poquito más relax, que llegue a conectar con las diferentes personas que nos llegan a escuchar, no solamente en el estado, ojalá un impacto un poquito mayor. Y bueno, este podcast se va a dividir en 3 bloques específicos. Vamos a iniciar con preguntas. La idea es que sean ellos quienes a través de sus experiencias las puedan responder. Se vale también que ustedes en comentarios, en algún mensaje por las redes sociales, recuerden que este podcast se está transmitiendo a través de Spotify, así como YouTube, y puedan generar algún comentario en YouTube o ir a nuestra página de Facebook, Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero, para poder compartir alguna de estas experiencias, desmentir a alguno de nosotros también, o pues justamente, ¿no?, la mejor manera de combatir a las mitos y leyendas es con otras perspectivas. Por ello, si me permiten, iniciaremos con el primer bloque. ¿Por qué estudiar un posgrado se denomina este bloque? Pues para comenzar vamos a explorar lo que motiva a una persona a iniciar este camino. Así que lanzo la primera pregunta, ¿vale? ¿Por qué decidieron estudiar un posgrado? No se amontonen, puede ser uno por uno, no hay problema. Claro, bueno, a veces uno no tiene la principal idea de sumergirse a estudiar un posgrado, ¿no? A veces uno piensa que con estudiar una licenciatura, pues basta. Pero depende de la carrera que tú elijas, la licenciatura, es como tú te vas adentrando, si te gusta, qué tanto más te gustaría saber, porque claro, una licenciatura pues no es todo, el conocimiento es demasiado amplio
y pues ahí es donde queda la duda de continuar o buscar en el campo laboral. Entonces, por ejemplo, yo sí soy licenciada en biotecnología, entonces poco a poco fui descubriendo que me gustaba el área de la ciencia, de la investigación, y fue entonces en el momento que cuando yo me titulé dije, quiero más, ¿por qué no estudiar una maestría? Y pues miren, ya afortunadamente terminé mi maestría y bueno, ahora continuando con los estudios, un doctorado. Es donde ya para mí no hay retorno, ya es irme en este camino de la investigación y es donde pues uno poco a poquito le va gustando esta parte y se va adentrando más. Yo creo que justamente la licenciatura nos marca. Hay licenciaturas que están muy bien perfiladas hacia la parte de la investigación, entonces llevamos seminario de investigación 1, 2, metodología de investigación 1, 25 hasta titularse. Claro. Y no sé si le pasó, doctora, pero yo creo que muchas veces cuando realizamos tesis nos marca el camino. Hay personas, o tengo amigos que hicieron tesis y dijeron, no, ya, me titulo con tesis y no quiero saber nada de hacer otra tesis. ¿No? Claro, efectivamente, es lo que ocurre y también depende mucho de el área en donde pues tú, digamos, caigas, ¿no? Por ejemplo, en el área en el que estoy, ciencias biológicas, pues generalmente se desarrollan los seminarios de investigación, los proyectos de investigación. Uno decide si titularse mediante una tesis o por el promedio, si es que lo tiene. Pero si uno empieza a desarrollar ese proyecto, uno se da cuenta que tiene la capacidad de desarrollar investigación y es ahí donde pues efectivamente decide. A veces los resultados son muy buenos del proyecto en el que se desarrolló y por qué no esos resultados dan para no solamente terminar el trabajo de tesis o publicar el trabajo de tesis, sino por qué no publicar un artículo, y es donde pues a uno también surge la decisión, la motivación de estudiar un posgrado. Más adelante vamos a comentar esto, pero yo creo que a todos nos pasó que, bueno, por lo menos mi licenciatura era titulación 100% por tesis, no podíamos titularnos de otra manera, pero cuando tienes opciones y optas por titularte por promedio, no es desmeritar el trabajo de tesis, sino simplemente a veces uno tiene otras ambiciones, tiene otras decisiones que tomar, pero sí se están perdiendo de un buen camino. Bueno, desde mi perspectiva creo que los 4 realizamos por lo menos una o ya 2 tesis y eso te abre también otra perspectiva para querer continuar. ¿Qué opina, maestro, referente a por qué usted decidió estudiar un posgrado? Mira, antes de darte mi opinión me gustaría comentar creo que muchos estudiantes cuando salen de la licenciatura lo hacen sencillamente por una razón, que es la beca. ¿Sí? O sea, sales de la licenciatura y lo primero que uno debe hacer es encontrar trabajo, pero la oferta a veces es muy... o sea, no encuentras un trabajo y tu segunda opción es el posgrado. Entonces es una maestría y, mira, te están pagando en la beca y pues órale, ¿no? Ya te están pagando. Yo no lo hice de esa manera, siendo sincero, yo no lo hice de esa manera. Yo lo hice por mero placer o mero gusto a la ciencia, a hacer investigación. Y todo comenzó cuando comencé a hacer mi tesis en la licenciatura. Me comenzó a gustar lo que es la redacción, la lectura de artículos, sea en español o en inglés, y desde ahí me entonces creo yo que soy una de las pocas personas que eligió hacer una maestría por gusto, porque realmente me gustaba. Creo que es una serie de factores muy grandes, ¿no? O sea, yo recuerdo muchos maestros dentro de mi formación de licenciatura que decían, no, ve, busca trabajo, no te quedes en la maestría, te vas a estancar. Esos son, ahorita vamos a platicar, pero algunos mitos que llegamos a escuchar de otras personas que hasta que lo vives, como mencionaba el maestro, pues lo puedes llegar a desmentir, ¿no? Pero creo que uno de los factores principales es cuando sales de la licenciatura, ¿a dónde voy?, ¿no? Y creo que conocemos a generaciones anteriores a nosotros y muchos caminos es así. O sea, veo 2, 3 generaciones que luego entran a la maestría, pues pienso que es lo ideal, ¿no? O me quedo con esa perspectiva. Siempre es importante también el tener la experiencia, como ya mencionaba el maestro Edson, el tener la experiencia laboral. En mi caso, pues yo todavía trabajé 1 año y medio antes de entrar al posgrado. Pues
Entonces, sí hay al menos yo sí sentí una diferencia entre entrar inmediatamente, que lo vi en mis compañeros, y ya tener como la experiencia laboral. O sea, sí te da la experiencia laboral, te da como que varias herramientas para sobrellevar a lo mejor algunos aspectos de la maestría. En mi caso yo no la estudié aquí en el estado, yo salí a estudiarla fuera del estado de Guerrero. Entonces sí me tocó, por ejemplo, que varios compañeros pues tenían ya incluso más de un año, ¿no? de haber trabajado, y ya iban como que con otra perspectiva, o compañeros que incluso estaban ya en el campo laboral y estaban trabajando y tenían como perspectivas diferentes, y la responsabilidad era diferente a quienes iban justamente eso, ¿no? Solo por la beca, porque de repente sí, ese no es un mito, esa sí es una realidad, adentrándonos al tema. Sí hay personas que definitivamente solamente van a ir por la beca y se ve la diferencia, ¿no? Hay quienes a lo mejor sí iban por la beca, pero ya en el proceso pues se interesaron y les apasionó y les gustó, y pues ya encontraron la vocación. Pero justamente digo, desde la perspectiva de alguien que trabajó antes de entrar al posgrado, o sea, sí les recomiendo a lo mejor en ese ínter entre que salen y entran al posgrado, sí entrar al campo laboral les crea otra perspectiva para ir directamente a la maestría. Ya lo mencionábamos, que hay veces en los que uno no se puede llegar a insertar de forma rápida, ¿no? al mercado laboral, y eso hace que busques también opciones, como lo mencionaba. A lo mejor no es juzgar a quienes sí hagan esta parte de querer tener la beca, porque al final es un beneficio, ¿no? Y si no estuvieran esos beneficios como incentivo, a lo mejor en su momento cuando se implementaron, pues probablemente no había tantos interesados. Pero recordar que la mayoría de los posgrados que ofrecen una beca son posgrados de calidad o denominados de calidad, entonces por ahí pasan por filtros, ¿no? En lo personal recuerdo mucho que de mi generación no todos participaron luego en una convocatoria, porque justamente al pensar que participaban 25, 30, 50 personas en una convocatoria y aceptaban a 5 o 10, pues te daba ese temor de decir, ¿realmente tengo las capacidades, o la licenciatura me dio las habilidades o el conocimiento para pasar esos filtros? Entonces yo creo que ahí es donde uno a lo mejor se aparta y dice, creo que todavía no estoy listo. Pero retomando lo que mencionaba la maestra, la siguiente pregunta, ¿fue una decisión completamente personal, profesional, o una mezcla de circunstancias? Voy desde la perspectiva que planteaba la maestra, en el aspecto en el que a lo mejor ella en el campo laboral se dio cuenta que necesitaba regresar o nutrir su conocimiento, o abrir otra perspectiva con una maestría, o simplemente le dio hambre de más de conocimiento, o extrañaba la escuela, ¿no? Extrañaba estar en contacto con la investigación, extrañaba el laboratorio. En el caso de ustedes me parece el campo, porque muchos realizan trabajo de campo. En cuanto a investigación, ¿qué fue lo que realmente sucedió en su caso, maestra? ¿Fue una decisión netamente personal? ¿Se paró el año y medio de trabajar y decir, tengo que ir a una maestría? ¿Fue algo profesional o qué sentimiento? O sea, desde egresado, o sea, la visión o el objetivo era entrar a la maestría, pero en el Inter, pues, la verdad, pues también requieres tener ahí tus ahorros para poder hacer todos tus trámites, más cuando vas fuera, ¿no? Porque hay que hacer muchos. Entonces, pues, sí, o sea, el intento empezó al egresar, pero pues también surgió la oportunidad de empezar a trabajar en docencia. Entonces, digamos que estuvimos sobre la marcha, a la par de trabajar, pero también pendiente de las convocatorias, haciendo exámenes, pues no se da, muchas veces no se da la primera, ¿no? Yo no hice los exámenes dentro del estado, todo fue fuera por mi área en la que yo me desarrollo, dentro del estado no tenía como esa oportunidad, entonces tenía que hacerlo fuera. Entonces, pues, si no es a la primera, a veces no vas a pasar a la primera, a veces no vas a pasar a la segunda, a veces hasta la tercera, hasta la cuarta, y entonces, pues ya, una vez que tenía asegurada la parte de la maestría, que ya había pasado, que ya tenía esa parte, pues fue cuando, bueno, desde un principio comuniqué mi objetivo dentro de mi trabajo, y me dijeron, pues bueno, si se da, felicidades, y si no, nosotros nos quedamos contigo de todos modos. Entonces se dio la oportunidad, les di las gracias, y pues dejé la puerta abierta, ¿no? a cuando yo regresara, y fue cuando se dio la oportunidad. Entonces, digamos entonces que fue una inquietud personal. Sí, fue superarse, ¿no? Como un reto personal, básicamente, que se intentó y se tuvo la oportunidad a lo mejor de ejercer dentro del campo laboral, y pues se dio la oportunidad de continuar en esta parte. Porque pasa justamente que a veces queremos un empleo y nos dicen, no, es que tu perfil no da, tienes que tener una maestría, regresa cuando tengas un posgrado, y aún así vemos, ¿no? Entonces te aventuras y generas. En el caso de usted, maestro. Fue un objetivo completamente personal. Sí, mi idea siempre fue iniciar la licenciatura, terminar y inmediatamente ingresar a la maestría.
ya sea, bueno, en ese entonces pensaba, se diera la oportunidad aquí mismo en el estado, en mi misma facultad, o si había posibilidad de ir a otro estado, pues perfecto, ¿no? Pero pues no, realicé afortunadamente buen trabajo en el laboratorio en donde desarrollé mi proyecto de licenciatura, entonces pues me gustó esa línea de investigación y como mi objetivo ya era iniciar la maestría inmediatamente, terminar la licenciatura, pues fue que esperé la convocatoria inmediata, hice el proceso de selección, afortunadamente fui seleccionada y pues bueno, inmediatamente terminando la licenciatura, yo inicié mis estudios de maestría. Netamente convicción, entonces. Exactamente. En el caso de usted, maestro, ¿qué nos puede compartir? Pues igual, es prácticamente lo mismo. En el punto cuando yo terminé la licenciatura, que quería superarme. O sea, no quería quedarme con quizá un simple grado académico, quería obtener más herramientas, tanto metodológicas como prácticas o teóricas. Entonces, en ese momento y en este momento, también lo creo, es que estudias una maestría, te estás especializando en algo, en un campo, en un área en la que estás trabajando. Entonces, por un lado es más superación personal, pero también quería obtener más herramientas académicas. Muy bien, y esto es justamente cuando como estudiantes tenemos el apoyo, ¿no?, de nuestros padres. Ya relataban que a veces no es suficiente el apoyo económico, anímico, moral o etcétera, que si no uno tiene que ingresar al campo laboral, generas tus ahorros y en algún momento decides ingresar, a quienes tuvieron la oportunidad de hacerlo en primera instancia, pero yo creo que pues todos tendríamos por ahí perspectivas y experiencias diferentes. A lo mejor en casa tenemos a alguien que ya es maestro, doctor, postdoctorado o algo, algún tipo de pues eminencia que a veces nosotros mismos generamos, ¿no? Un reflejo a querer ser como alguien, y forma parte también de un reto, ¿no? De decir, yo también me quiero superar, yo también quiero ser de esta manera. Y justo pasa, yo creo, bueno, creo que los cuatro venimos de un entorno en la licenciatura en la que en algún momento compartimos laboratorio o compartimos experiencia con algún estudiante de maestría, con algún estudiante de doctorado, con nuestros mismos asesores de tesis. Yo recuerdo mucho a mi asesor de tesis y yo decía, en algún momento quiero ser pues como ella. O sea, ella estaba en su laboratorio dirigiendo 4 o 5 cosas al día. A la semana eran muchas cosas que tenía que hacer y yo veía una capacidad enorme y un asombro hacia esa persona, ¿no? Esa admiración que muchas veces los asesores nos dan. A veces tenemos experiencias buenas y malas con los asesores y es válido, ¿no? Pero yo sí en algún momento proyecté, quiero estar ahí. O sea, quiero estar de ese lado, quiero tener un propio cubículo, quiero tener a esos estudiantes, quiero que mis ideas, a lo mejor, si no son las correctas, puedan ser refutadas por alguien más. Quiero crear algún proyecto. Yo creo que por ahí surge. Sin embargo, pues igual yo creo que todos terminando la licenciatura, sabiendo que podíamos ir a un posgrado, escuchamos algún mito o alguna idea de alguien más. O sea, que aprovechando cuál fue ese mito más grande que ustedes creyeron antes de iniciar un posgrado. O sea, tal vez les dijeron, es muy difícil, no vas a sobrevivir la maestría, te vas a salir al semestre. ¿Cuál fue esa idea, ese mito que ustedes sí creían, que durante el posgrado ya obviamente lo fueron diluyendo, ¿no? Como lo mencionábamos. Por ejemplo, en mi caso, pues sí era como que yo creía más bien que tal vez no podría sostenerme. Y otra, la parte económica, en que también es cierto, sí eres beneficiado con una beca, pero sí era como de, bueno, no se sientan tan seguros de que van a tener la beca, porque puede que nada más nos den 2, 3 becas. Pero creo yo que era estrategia como para que échenle ganas todos y pues todos traten de tener buenos puntajes, para que piensen que solamente teniendo buenos puntajes van a obtener la beca. Y uno eso, bueno, y en mi caso sí pensaba, no, pues es que qué tal si no quedo dentro de los 5 primeros, no voy a tener la beca. Entonces, ¿cómo me voy a sostener? Porque en el caso de el área de investigación, de las ciencias biológicas, el posgrado, la maestría sí es una realidad, te absorbe en su mayor el tiempo completo. Entonces, no había esa facilidad de pensar en, puedo trabajar y estudiar. Entonces sí estaba con esa idea de que si no me dan la beca,
pues yo voy a desertar, o sea, si me aceptan. Exacto, en ese tiempo CONACYT no permitía que tú trabajaras, solamente era tiempo completo al posgrado, a la maestría. Entonces, pues ya una vez obteniendo los resultados y todo, pues te das cuenta que no es tan real de que solamente te ofrecen 5 becas, 6 becas, que sí hay posibilidad de que ofrezcan hasta 15 becas dependiendo del posgrado, claro, a donde se aplique. En este caso, la maestría que estudié, el doctorado en el que estoy actualmente, pues posgrado de calidad, y sí les están dando, como ya son posgrados consolidados, les están dando mayor número de becas. Entonces, pues eso sí te tranquiliza un poco porque, bueno, si sufres un par de meses, en ese tiempo, sí, unos 3, 4 meses donde no había beca. Y pues bueno, si se tiene el respaldo de los papás, que es algo muy importante, pues ellos te pueden solventar económicamente, o pues tú ves la manera de hacer un ahorro, como lo comentaba la maestra, y sostenerte durante ese tiempo. Pero si no es así, bueno, actualmente me parece que ya iniciando solamente esperas un mes, mero trámite, y en automático llegan los pagos de la beca, y eso es algo muy importante y es algo bueno para que pues también se animen a participar y poder ser seleccionados en algún posgrado. Bueno, yo he participado en procesos administrativos en la parte de justamente solicitar becas, y no es que sea una estrategia o un reto de jugar con nuestra estabilidad emocional y económica, ¿no? Netamente sí, uno al inicio solicita cierta cantidad de becas por una matrícula que tenemos de forma constante, pero también llega un punto en el que las mismas instancias, que son quienes nos dan los beneficios, pues saben que hay que esperar. Sabemos que como Estado tenemos fortalezas, pero también tenemos algún tipo de debilidad, y a veces nos colocan, justamente sabiendo las necesidades, hacen programas especiales y abren más números de becas para incentivar que tengamos un semillero de investigadores y nos podamos cultivar, ¿no? Entonces, por ahí probablemente sí, y actualmente no es tan rápida la forma en la que se hace ya el pago de la beca. Sí está más sistematizado, sí es un poquito más fácil. En cuanto a hay una plataforma, realizo ciertos pasos, me llega, subo todo en línea y cositas así, y antes había mayor incertidumbre. Todavía el año pasado o hace 2, no me acuerdo, tocó, no sé si les tocó a ustedes en ciencias químicas también, que hubo un periodo en el que les dejaron de pagar a los chicos y que prácticamente ellos tuvieron que ir a hacer un espacio o un tipo de llamar la atención en algún espacio también, ir a tocar algunas puertas para que se les volviera a activar. Entonces sí es complicado porque, como decía el maestro, pues es un salario. Pero aparte no van a dejar mentir, no es todo el salario para ustedes, lo invierten dentro de lo que es su posgrado. Digo, por lo menos un 60% se fue en reactivos, ¿no? O en algo. Yo creo que depende mucho del laboratorio o al área donde tú llegues. Sí, primero en ciencias químicas hay laboratorios, hay espacios donde pues bueno, a lo mejor no se tienen los recursos suficientes, y pues también pues uno hay que colaborar, ¿no? Comprar cierto reactivo, anticuerpo para exactamente desarrollar el proyecto. Aquí en mi caso sí se invierte, pero en la participación de congresos, no digo que no soy apoyada, sí soy apoyada por mi jefe, mi director de tesis, con cierta parte, pero claro, directamente por parte de él, económicamente de parte de él, pero pues solamente en gastos de congresos, de alimentación, transporte. En el caso del doctorado, que se realiza una estancia doctoral, irse a otra universidad fuera del estado, claro que son gastos que corren por cuenta propia, ¿no? Exacto. Incluso aunque no salgas de la ciudad, o sea, como usted decía, es algo que demanda todo tu día, entonces sí. Almuerzas, comes y cenas, a veces así fuera de casa, y pues es algo, como les decía, como un salario. Igual, ahorita ya elaborando, pues todo lo que te llega de tu salario no es prácticamente que lo disfrutes, ¿no? Te permite poder estar en esas condiciones. En ese sentido, ¿algún otro mito que ustedes...? No era tan mito, pero que sí fue verdad, y lo cambiaron, era que si no terminabas el posgrado tenías que regresar lo que te habían otorgado anteriormente. Se dice que así era, ¿no? Que quedabas en buró de crédito y que tenías que, era uno de los mitos, ¿no? Entonces, actualmente pues no hay algo así. Lo único que es que pues definitivamente ya no puedes accesar a una beca posteriormente a eso, ¿no? Entonces, en mi caso pues
La beca pues sí te cubría lo que era la inscripción, o sea, tenías que cubrir inscripción, mantenimiento. Digo, me puedo jactar de que fui privilegiada en la maestría porque tuvimos financiamiento del proyecto, entonces pues todo iba cubierto, congresos, estancias, salidas a campo, reactivos. Entonces, al menos de mi parte, pues esa parte de a lo mejor poner algo para el proyecto, pues no estuvo ahí presente. Tuve esa fortuna, todo era como para mis gastos. Alguien que sí. O sea, pero sí había laboratorios en donde pues sí tenía que pagar, por ejemplo, sus salidas a campo y le tocaba, si necesitábamos gente, pues tenía que invitarles la comida, no salía del laboratorio, ¿no? Entonces, digo, ya a lo mejor lo vamos a decir al último, pero como recomendación antes de buscar un posgrado o un asesor, sí chequen más o menos cómo andan ahí los financiamientos de los proyectos y si está la posibilidad a lo mejor de que puedan tener esa parte. Yo en ese aspecto, la verdad, no me puedo quejar porque sí fui como que de esos proyectos privilegiados de lo que era ciencia básica anteriormente, que salieron seleccionados y tuve el financiamiento era por 3 años, entonces pues cubría perfectamente todos los proyectos que estaban generando. Para aprovechar que estamos hablando de los dineros y del financiamiento, pues hay justamente compañeros que a lo mejor dentro de la matrícula entran 10, 8 tienen beca, 2 no. Ellos sí cubren sus gastos, ellos sí tienen que ver la manera en la que de forma económica el sustento que tengan, ya sea algún ahorro, algún, no sé, extra, o su familia además, pueda cubrir todo lo que ustedes mencionan. Entonces, este beneficio de la beca pues apoya a que se puedan cubrir con las actividades del posgrado, y aún así pues existen las líneas profesionalizantes que incluso en lugar de recibir un beneficio, pues uno paga para poder estudiar el posgrado, ¿no? Que es algo diferente. Otro mito, maestro, que nos quiera compartir. Parece que sí lo creyera. La beca se va a llevar toda la sección aquí. No, sí, había un mito en el momento que cuando yo quería ingresar a la maestría, que es que estudiar algún posgrado te aseguraba un trabajo. O sea, tú entras a algún posgrado, sea maestría o doctorado, y automáticamente tú tenías más probabilidades de encontrar un trabajo, ¿no? Ahora que la realidad no es cierta, o sea, es muy diferente. O sea, ¿será que el posgrado no te da algún tipo de vinculación, de contacto, de espacio? O sea, sí, eso sí, o sea, sí te da vinculación, pero la idea era que sales de la maestría y mire, ya traigo mi currículum y tengo una maestría y tengo un doctorado, ¿no? Un postdoctorado, y ya tienes trabajo, algo que no es cierto. Entonces, creo que el mito más grande para mí sería ese. Entonces, que la realidad es muy diferente. Yo escuché alguna vez también que si no habías hecho tesis dentro de la licenciatura era muy difícil que te aceptaran en la maestría. O sea, que no era casi probable que tuvieras espacio en la maestría si nunca hiciste una tesis en licenciatura. Y muchos de los que no hacían tesis preferían no ir a tocar esa puerta porque pues decían, bueno, yo no la hice, ¿no? Porque justamente volvíamos a querer algo de calidad, el proceso era muy complicado, y pues realmente no es cierto. O sea, hay personas también que, bueno, tienen esta parte de titulación, obviamente dentro de la licenciatura tuvieron experiencia en la parte de investigación, porque todos hicimos como 4 o 5 proyectos en todos nuestros años de licenciatura y nos quedamos con el que a lo mejor de mejor manera desenvolvimos o el que se nos asignó en su momento, ¿no? Pero pues todos generamos esas habilidades. Yo creo que otro de los puntos importantes es el promedio, que a veces uno pues en la licenciatura pues, no le echa tantas ganas y al final de cuentas sale con un promedio bajo. Entonces sí importa, pero a final de cuentas el ingresar a una maestría, un posgrado, es todo un proceso de evaluación. Claro. Entonces, mientras tú cumplas con todas las evaluaciones que se hacen para ingresar a ese posgrado, pues no importa que durante la licenciatura hayas reprobado 1 o 2 materias, tu promedio sea bajo, o como lo comentabas, que pues hayas decidido no titularte por tesis y sino por alguna otra vía, ¿no? Ahora sí que vamos a decir, ¿el promedio sí importa? O sea, yo siento que hasta cierto punto refleja ciertas cosas, pero para las convocatorias, por lo menos de la beca, sí es una pauta, ¿no? Eso sí, es importante, pero para ingresar para mantenerlo también, ¿no? ¿Alguien se arrepiente del promedio que tuvo en licenciatura de haber dicho, yo creo que si no reprobaba esta o sacaba más calificación de esta, hubiera tenido mejores oportunidades? Todos andan por arriba de 9 por sus caras. Bueno, sí, andamos por ahí. Yo me quedé en 9.01, así que cuento como arriba de 9. No, pero al final sí ves que los procesos del promedio
aquí sí importa, por lo menos para ciertas condicionantes, Sí, ya sí. dentro de obtener a lo mejor alguna beca. Y también cuando te evalúan, no sé cómo haya sido el proceso de ustedes, pero yo conozco un proceso en el que realizas el Ceneval. En este caso es el Exani, que se realiza, es un estudio de conocimientos generales. Yo me acuerdo mucho también cuando hicimos la licenciatura que le tenía miedo a ir a otras universidades a hacer exámenes. Todos poníamos la meta de la UNAM, o bueno, en mi generación así era, todos queríamos ir a la UNAM y estudiábamos para estar en la UNAM y demás. Y cuando lo hice, no es que le dijera, estuvo fácil, pero después cuando veía otros exámenes, ya tenías esa inquietud de querer contestar y demás. ¿Para ustedes fue un reto el Exani? ¿Lo realizaron? Sí, Sí. sí. Sí, creo que ese sí se hace en general. Pero uno va con temor a realizar el examen porque Sí, no sabe realmente sí. qué le van a preguntar. Tampoco digo que sea súper fácil el examen, ¿verdad? Claro. Obviamente pone a prueba tus habilidades. Es que como que vamos tan especializados o vamos tan enfocados, bueno, al menos a mí me pasó en el de la maestría, o sea, como que vamos tan especializados en un área que de repente cuando no te meten el de conocimientos es así como de, híjole, ¿y ahora qué? Porque el examen al final de cuentas es conocimiento general y son habilidades más más blandas, o sea, más generales, sí, más sí. generales, el psicométrico. A mí me tocó hacer varios psicométricos y fue así como de, ay, ¿Y estaba psicométricamente y bien? no, lo de muchos de esos Estaban no, descuadrados. sí. Después los dejaron de hacer porque yo creo que sí se dieron cuenta que no los íbamos a pasar. Pero sí, por ejemplo, esa parte, ¿no? Sí, a mí sí me genera como que más expectativa el examen porque es así como que todo está bien, pero tienes que enfocarte mucho en lo que te está pidiendo la pregunta, ¿no? Como que todo está bien, todos son buenos, todas son buenas respuestas, pero si no lees bien, ya, Sí, o sea, te metiste decía al por pie. ejemplo el maestro Ajá. que la comprensión lectora fue lo que me llamó la atención, pero yo creo que a lo mejor sí te pone a dudar, ¿no? En la Sí, perspectiva. sí. O sea, pero, siento que ese examen es mucho de, como decía la maestra, más como de lógica. ah, O sea, recuerdo que en a su veces es tan momento- lógico que parece ilógico. Sí. ¿no? Ajá, De recuerdo que en hecho, un sí. momento ponían como por ejemplo figuritas en la sección de Ok. matemáticas y cosas así. Secuencias, Entonces, pero bueno, lo que más al menos a mí me llamaba la atención creo que eran los textos, o sea, leer los textos y ya, pero lo demás sí como que era más de lógica y dices, estoy siento que estoy perdiendo tiempo aquí, no lo voy a pasar y cosas así, pero pues... Bueno, ese criterio evalúa todavía o evalúa en su momento para sus procesos, pues habilidades generales, ¿no? Pero por lo menos yo conozco otros procesos donde incluyen una entrevista, donde hay un seminario, que Sí. también se vuelve importante, donde uno tiene que entregar un anteproyecto también. Y yo creo que pues muchas leyendas, mitos o miedos surgen desde ese proceso, ¿no? Fíjate que en mi caso no era más temor al examen, sino precisamente a presentar, en el caso de la maestría, un artículo donde no sabías quién era el doctor que te iba a evaluar, porque pues la planta docente, la planta, o sea, todos estaban ahí y cualquiera tenía la oportunidad de hacerte preguntas y no específicamente del artículo, sino del tema en general. Complementando. Entonces sí era como que un poquito de temor más. Pero usted ya en mi conocía caso. que era así la presentación. Sí, yo ¿Ya había sabía estado que en alguna anteriormente? No, no sabía por comentarios Ay, ese es un de mito, ¿no? conocidos, ajá, pues sabía, ¿no? Que se iba a hacer la presentación y hasta ahí. A veces uno pensaba, no, pues solamente no me va a preguntar del artículo, con que lo lea bien, basta. Pero no, a veces, ¿y qué trabajan los autores de ese artículo? ¿O qué otras metodologías se podrían implementar? Más ¿Cuál es la allá distancia de aquí a de ese Acapulco, de artículo. vuelta? Sí, pero... Otra cosa, en algunos procesos de selección también influye mucho el TOEFL. Aplicar un TOEFL, un ok. examen de inglés y cumplir con cierto puntaje. Entonces ese también era como que... Yo creo que era de los más complicados. Sí, otro temor de, ¿y si no saco el puntaje que requiero? Porque era un requisito obligatorio, sí o sí se tenía que presentar. Tal vez podrían darme la oportunidad de presentarlo pues más adelante, no precisamente en el tiempo de entrega de documentos, pero pues sí era otra de las O sea, uno se ocupa temores, así ¿no? 6 meses o más preparándose para Sí, poder claro. ingresar, ¿no? Sí. Sí. Sí, Digo, así como es. recomendación, como ya lo mencionaba, si hay posgrados en los que te solicitan el TOEFL, yo creo que si tienes tiempo de realizarlo un año antes, porque te dura hasta 2 años la 2 vigencia, años. pues ya a lo mejor estás más suelto para decir, bueno, ese trámite ya no ocupa tanto mi cabeza, ¿no? Ya me Sí, enfoco sí, más en claro. el examen, ya me enfoco más en el seminario. Y cuando usted tuvo su presentación del artículo, ¿todas esas ideas sí se vieron reflejadas ahí? ¿Sí era tan complejo como lo pintaban? En mi caso, sí fue un poco complejo.
sí fue como que más complejo de lo que me comentaban. Depende mucho del comité evaluador. Eso sí es como que una realidad también. Depende mucho de quiénes estén evaluando. Bueno, pero igual por algo están ahí ellos y, claro. y por algo escogieron esos artículos, ¿no? Sí, Yo sí. creo que es un reto, porque he visto muchos procesos, les digo, en ese aspecto. Fuera no he participado muchos, pero pues los chicos están nerviosos todo el tiempo. Le das el artículo y ya están buscando otros 5 porque tienen esa perspectiva. Salen inquietos, salen despreocupados, me va a ir bien, les va bien, a veces les va mal, claro. pero es parte de, porque justamente buscan tener esos posgrados de calidad, pues que tengan ciertas características, Así ¿no? Vamos a cambiar un poquito a otro bloque, el cual le denominamos el lado oscuro del posgrado. Bueno, ya más o menos hablamos al respecto, ¿no? Dicen que el posgrado te absorbe por completo, que no hay tiempo para nada más y que la tesis es una pesadilla sin final. Serán ciertos estos dichos, pero bueno, aquí la pregunta principal sería: ¿cómo fue su experiencia en términos de equilibrio entre la vida personal y en este caso el estudio del posgrado? Sí llegó a un equilibrio, fue una relación muy tóxica entre la parte personal y el posgrado. Digo, también se vale desahogarse, ¿eh? Si quieren llorar pedimos pañuelos y si no, se pueden llorar por dentro. Qué interesante y complejo y difícil de responder en mi caso. Yo creo que hay momentos, hay etapas. En mi caso que, bueno, ya fueron 2 años de maestría, llevo 3 años de doctorado, me hace falta 1 año, si es que cumplimos el proyecto en ese tiempo, si no, pues habrá que estar otro poquito más de tiempo, pero creo que hay momentos, creo que uno tiene que aprender a darse los espacios, que es algo muy importante, porque a veces cuando uno entra, pues entra de lleno, ¿no? Con todo y sí, en la mañana trabajar en el laboratorio, experimentos, clases, en la tarde pues lectura, escribir. Entonces sí es muy bonita esa parte, porque cuando ves los frutos, el resultado de un artículo publicado o una tesis o el fin de un semestre y que ya diste clases en un grupo, pues es satisfactorio, ¿no? Pero a veces también hay que aprender a equilibrar, darse sus espacios. Es necesario, ¿no? Sí, claro, es sumamente necesario, porque bueno, el cuerpo también nos pide, claro, ¿no? Sí, descansar, no olvidarnos de pasar tiempo con la familia, ¿sí? A veces pues uno no tiene pareja, está libre, entonces bueno, puede dedicarse un poquito más, ¿no? Pero a veces sí suele ser una limitante de que bueno, ya hiciste planes, pero ya te surgió, no sé, enviaste un artículo unos días antes, respondieron y ¿sabes qué? Reunión, porque tenemos que ver las observaciones y lo tenemos que hacer ya. Entonces, pues no, se arruinan tus planes, ¿no? Sí, se cancela, claro. ¿no? Entonces sí es importante como que pues aprender a tener un equilibrio en la vida, no olvidarse de la vida personal, porque pues no todo es lo académico, no todo es la investigación. Y pues sí, esa es una parte muy, muy importante. Yo creo que es hasta como trabajar, ya ustedes lo comentarán también, pero sí se vuelve muy importante ese equilibrio. Toca, ya vi las caras de todos, toca un poquito nuestra salud mental hasta cierto punto, pero creo que justamente los cuerpos académicos o de investigación que se forman llegan a ser un buen descarga, ¿no? Porque a veces pasábamos más tiempo con el compañero de laboratorio que con nuestros hermanos, familia, etcétera, ¿no? Y al final, cuando uno se rodea de las personas a lo mejor inadecuadas en el mismo camino, o te quedas tú o se quedan esas personas, pero claro, al final, bueno, como ya lo materializaron ustedes dentro de, a lo mejor tuvieron momentos buenos, momentos malos, relaciones sanas, relaciones que pusieron en juego también la estabilidad de quedarme o continuar en el posgrado, pero también habrán tenido quienes los impulsaron, quienes los conocieron dentro del posgrado y dijeron, no, pues es ahora sí que una buena persona porque se dedica a estudiar, todo el tiempo está listo, es un referente, etcétera, y te impulsan, ¿no? Yo creo que por ahí sí llega a haber esa parte mala, pero también tendrá sus beneficios, ¿no? Sí, ¿qué opinan los supuesto. demás? Bueno, yo en mi caso pues no tenía mucha diversión, porque como yo me fui fuera, pues realmente yo solamente venía, yo venía solamente en vacaciones, ¿no? Eran mis espacios libres de venir. Y pues sí, o sea, mis vacaciones sí trataba que eran única y exclusivamente para disfrutar a mi familia, hacer mis cosas, ver a los amigos, pero pues no, la verdad, o sea, yo creo
espero que mi tutor no vea esto. Creo yo que depende mucho de la relación que tienes también con tu tutor y del tipo de trabajo que ellos realizan, ¿no? Porque ellos son los que te marcan la pauta para que tengas o no tengas esos espacios disponibles, ¿no? Una frase que a nosotros nos decían mucho era que el estudiante de doctorado o de posgrado no tenía descanso porque le estaban pagando para estar en tiempo completo. Entonces sí éramos mucho de tener horarios de llegar a las 8 de la mañana e irte a las 6 de la tarde. Sí. Sembraron y tenían que hacer revisión del crecimiento cada 2 horas. Entonces, literalmente llegó, en ese caso era el doctorante, y trajo su sleeping, llevó su cobija, sí. Estábamos allá en Puebla, trajo su almohada y literalmente se quedó a pasar la noche ahí. Entonces, llegamos a las 8 de la mañana a la clase y él estaba todo desmañanado y demás. Y es donde tú decías, neta, me tocaría hacer esto si yo quiero hacer un posgrado. Sí, no, o sea, por ejemplo, ahí nosotros estábamos en ese horario. Yo siempre he dicho que a mí la parte que menos me costó fueron las clases, porque eran muy relajadas, o al menos yo las sentía así por el nivel de exigencia que tenía yo en la tesis, ¿no? Entonces, pues sí, todo el día me la pasaba en el laboratorio, los fines de semana sí trataba como de esparcirme, ¿no? Darme mi espacio, íbamos como a varios lugares, bueno, a menos que tuviera que entregar no muchos porque era un lugar mítico que no existía como Tlaxcala, pero sí, cuando tocaba entregar avances, pues sí, a lo mejor todo el fin de semana era no dormir, pero era ya por organización, ¿no? Yo, pero a lo mejor tu experiencia es diferente porque vivías sí, no tenía sola, mi familia, ¿no? cerca, así. No tenía amigos cerca, mis amigos eran pues los de la maestría, los que había conocido ahí. Tuve familias que me adoptaban, sí, es lo bonito de ser de fin de semana, ¿no? Que ya era el cumpleaños y entonces pues era como mi familia de ahí. Entonces pues sí, o sea, sí me dedicaba como de lleno a esa parte porque no tenía como la cercanía, pero cuando tenía esos espacios libres sí trataba de llegar y estar. ¿Pero no te costó estar lejos de casa para este proceso? Sí, porque era la primera vez que yo me iba por completo. Me había ido a veranos, pero un mes, 2 meses, pero ya, o sea, arrancar tu vida de lleno en otro lugar. Sí, y me costó regresar incluso, porque yo ya estaba acostumbrada a vivir sola, claro. Entonces volver a regresar, volver a adaptarte a las personas, lugares más chiquitos, o sea, sí fue complicado el irte y el volver a regresar y pues, pero sí, o sea, es como un mito, ¿no? De decir que el alumno de posgrado tiene que estar todo. Para mí es un mito porque pues yo veía otros compañeros que de repente ya andaban paseando, andaban de aquí para allá y yo decía, oye, o sea, qué padre que ustedes lo pueden hacer, ¿no? Y de repente sí se iban, como que andaban muy frescos, ¿no? Ellos. Pero creo que yo tiene que ver mucho eso, en la disciplina o en las reglas que tenga tu laboratorio, porque de repente sí pasa, ¿no? Que en el laboratorio es de todos vamos a estar aquí, en tal horario, pero a veces hay asesores que te dicen, mira, yo no quiero que estés aquí en el laboratorio, con que me cumplas los plazos y donde quieras trabajar, ¿no? En donde te acomodes. Pero cualquiera es una buena formación, yo creo, ¿no? Porque les digo, o sea, yo tengo mucho esa referencia de que los de doctorado se encargaban de los de maestría de licenciatura, pero pues era una comunidad la que se llegaba a formar. Tengo otra pregunta, pero antes de eso quisiera escuchar la experiencia del maestro. Una relación tóxica. Pero su vida personal con el posgrado o con una con persona. El posgrado, obviamente. Ah, ya, sí. ok. Me voy a quemar con mi director, espero no vea esto también. Mira, Uy, lo van a promocionar mucho. En la maestría, yo creo que tuve una tipo obsesión con sacar cosas, o sea, publicar. Entonces, generalmente, pues yo no trataba a lo mejor de no tener vida social, ¿no? ¿Pero lo hacías a propósito o inconscientemente ya no tenías vida social por estar haciendo eso? No sé. Ya lo dudo. No sé. ¿Sí? A lo mejor en algún momentito va a comentar ahí mi esposa, va a confirmar o va a desconfirmar. Pero en ese momento a lo mejor era más mi obsesión por producir algo, porque sabía que con eso me iban a calificar en algún momento. Pues vas a formar parte del Sistema Nacional de Investigadores, te van a pedir artículos, te van a pedir cosas. Entonces yo salía del posgrado en la tarde, iba a llegar a mi casa y comenzaba a escribir algo. No, los fines de semana prácticamente era lo mismo. Era raro el fin de semana que yo salía a divertirme, o sea, sí lo hacía, pero era raro, ¿no? En el doctorado sí, digo, no, yo creo que ya no vamos a hacer así, ¿no? Ya hay que salir un poco más. Se desintoxicó un poco. Sí, ya un poquito, pero yo creo que por ese lado sí tuve una relación. Pero esa competitividad, ¿de dónde surgió? O
sea, ¿es tuya netamente o alguien más te retaba? Yo ya publiqué y tú decías yo quiero publicar 2, o era tu asesor de tesis que decía tienes que estar publicando cada cierto tiempo. O sea, ¿de dónde surge esa? ¿Qué más en decir? Toqué una fibra sensible con ellos. No, era más, creo cosa mía. O Sí. sea, no para competir con nadie, pero sí yo quería, o sea, tener cosas propias, producir. Pero llegó un punto en el que dije, ay, ya no se volvió sano. sí, tantito, porque sí llegamos a un punto en el que creo que tengo mucho estrés ya. Oye, ¿cómo te aguantó tu esposa todo ese tiempo? La verdad, O me sea, sigue sí. aguantando. Ah, qué bueno. No, entonces ya sabremos que durará por siempre. Era una de las preguntas. ¿Qué papel juega su director o directora de tesis en el proceso que ustedes llevaron como parte de? Porque justamente se tiene este planteamiento, ¿no? Sería interesante saber si en algún momento pensaron abandonar y qué los hizo continuar. O sea, ¿fue realmente el director que te dijo, oye, ya estamos a la mitad, o sea, hay que terminar este proceso, hay que terminarlo? O te dijo, ¿sabes qué? Vete y voy a buscar a alguien mejor, porque también puede ser de esa manera, ¿no? ¿Sí tuvieron algún momento dentro de sus diferentes posgrados de decir, ya no quiero continuar? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Pero fue después de una mala calificación, después de unas observaciones del proyecto, ¿fue por algo netamente del proceso que estaban llevando? Mira, por parte de mi director no. O sea, el director te apoyaba, o sea, en todo te apoyaba, lo que tiene que ver con prácticamente con tu proyecto, financiamiento, te daba como oportunidades para a lo mejor para impartir algún cursito, alguna conferencia, en algún congreso. ¿Te proyectaba? O sea, por ese lado no. A lo mejor creo que fue asunto mío, que dijo, o sea, ya tienes una maestría, estás en el doctorado, pero llegó un momento en el que yo me pregunto, o sea, ¿realmente quiero terminar un doctorado? ¿Para qué me va a servir un doctorado? No sé. O sea, pero fue un punto en el que me interrogué a mí mismo porque ya no sabía por qué estoy estudiando doctorado. Y si no es indiscreción para todos los que nos escuchan, ojalá sean muchos millones, Muchos ya. ¿qué es lo que hizo que realmente de tener ese pensamiento dijeras, no, sí lo tengo que terminar? O sea, ¿fuiste tú nuevamente o fue alguien más que...? No, aquí sí ya fue alguien más. ¿Sí? Sí. Alguien te sentó y te dijo, Edson, tienes Sí, que... alguien sí me sentó, casi que me dio cachetadas y me dijo, ya, te vas a comportar porque te vas a comportar. Y nuevamente, seguramente va a ver este video porque alguien se lo va a compartir. Pero Ojalá haya estado en tu dedicatoria de la tesis de doctorado, por lo menos, ¿eh? Ahí va a estar. Si ves este programa, deja tu comentario, tu bonito like. Bueno, pues es importante también identificar que hay puntos de quiebre, ¿no? Para todos. ¿A ustedes les claro. tocó en algún momento? En mi caso no. Ponerme en ese Los punto, biólogos somos los más tóxicos. en ese punto de decir ya no quiero, prefiero desertar, no. Tengo una muy buena relación con mi director de tesis. En ocasiones sí hemos llegado a tener disgustos, supongo que la mayoría, ¿no?, de los estudiantes en algún momento, ¿no? Principalmente en los fines de semestre, cuando no hay tanto avance de resultado, bueno, X. Pero no, yo no he llegado a ese punto, afortunadamente. Sí he tenido momentos muy intensos, de mucho estrés, pero no por parte del trabajo en el laboratorio o por parte de mi director, sino a veces que se juntan todas las evaluaciones, que hay que presentar seminario, que no se tienen tantos resultados, que se tiene que enviar un artículo o se tienen observaciones de un artículo, que tus tesistas también ya tienen que presentar y no tienen tantos resultados. Bueno, sí ha llegado como que un momento de mucho estrés, pero no al punto de querer abandonar el proyecto, el posgrado. No. Maestra, creo que usted tiene que hablar. Acabo de hacerlas pues con él ahorita. Alex, si ves esto. No, pues sí, o sea, creo que aquí el punto clave o el punto de quiebre, nosotros hacíamos muchas salidas a campo. Entonces, convivir en el laboratorio casi 24/7 y convivir 24/7 todavía en campo, o sea, literal, amanecer, dormir y todo, de repente empieza a crear estas fricciones, el cansancio, todo. Y sí, o sea, se desgasta, no sé si él se va a acordar, pero sí, o sea, sí tuvimos un punto en el que fue así como de pues hasta aquí y hasta aquí, ¿no? Ya casi al último, porque pues volvemos a retomar un poquito de la beca, ¿no? Ya que vas a terminar, pues ya estás como que en el límite entre que ya vas a terminar, entre que
sí te quieres ir a los congresos, pero de repente pues también le piensas porque no has avanzado mucho en tus resultados, o en mi caso era una técnica completamente nueva que iba saliendo todavía de como al campo de la investigación, entonces había cositas que todavía faltaban, entonces era ir a congresos, pero un día dije, no, ya no quiero ir a un congreso, yo necesito terminar mi tesis, y fue así como de entre que los dos nos explotamos, porque esa es otra cosa, de repente tienes el carácter casi similar a la persona con la que estás trabajando y pues eso también crea fricciones, ¿no? Y fue así como de, pues ya, ¿no? Entonces fue así como de, no, pues tampoco lo puedo dejar porque pues ya que me faltaba como menos de 3 meses, tú misma ¿no? quien dijo Sí, no, ahí sí ya yo me senté y me autoanalicé, dije, a ver, relájate, terminas, o sea, ahí sí fue la decisión de terminas y te vas, ¿no? Entonces terminas y te vas, terminé, y literal terminé y me mandaron una pandemia para ya no pensar en esa parte, ¿no? del doctorado. Por ahí luego les digo a ellos que tengo todavía detallitos con mi artículo, pero de repente abrirlo me genera otra vez mi punto. Entonces, sí, o sea, fue ese lapso, pasaron ahí pues cositas normales, ¿no? De un laboratorio, del estrés de todos, la disciplina que trae como la persona, el que de repente pues, aunque yo ya había trabajado con él, no era lo mismo trabajar a distancia que trabajar de frente, entonces pues no había como que esa disciplina y volver a acoplarte a la disciplina. Digo, le agradezco muchas cosas de la disciplina que sé sí me sirvieron, pero sí tuve ahí esos lapsos de colapso que dije, no, ya no quiero más, pero sí terminé al final. Terminé. Y eso nos lleva al siguiente bloque. ¿Valió la pena? O sea, una vez que superas la etapa más intensa que hayas tenido, ya sea porque se juntan los trabajos, porque vas a muchos congresos, tienes muchos pendientes, etcétera, muchos dicen que el posgrado se transforma en la forma en la que vemos al mundo. O sea, de estar, como decía la maestra, 24/7 con el mismo tema, no hablas de otra cosa más de lo que sea tu tema, ¿no? Porque no te sale otra cosa, toda tu mente está ocupada en ella. Pero también hay quienes se cuestionan si tanto esfuerzo realmente tiene un impacto en su vida profesional. ¿Qué beneficios les trajo al posgrado, el posgrado en su vida? Les abrió puertas, les comentaba al principio, les dio nuevas habilidades que no esperaban contar, o realmente los cambió de alguna manera, ya ahora sí en la parte laboral. O sea, ¿creen que si ustedes tenían sus diferentes perspectivas? Por ejemplo, la maestra terminó la licenciatura y se insertó a la parte laboral. Ella tiene una forma de medir a lo mejor el cómo fue profesionalmente solo con la licenciatura, pero ahora que ya tiene su maestría también está en otra parte laboral. Puede comparar los dos espacios y decirme, ¿sabes qué? Pues valió la pena porque crecí, ¿no? En el caso de ustedes, ¿creen que vale la pena o está valiendo la pena? Definitivamente. En mi caso creo que sí. A pesar de que pues me falta por ahí un tiempo para terminar, ya mi visión, lo que comentaba aquí el maestro, es formar parte del Sistema Nacional de Investigadores, ya tener una línea de investigación, ¿por qué no? Hacer un postdoctorado, y creo yo que pues tocar puertas fuera del estado, si no se presenta ninguna oportunidad aquí, fuera del estado. Afortunadamente, durante mi instancia ahorita como doctorante, se han realizado colaboraciones con doctores de la Universidad Metropolitana. O me estoy insertando en otros campos que no son propiamente mi línea de investigación. Entonces, está valiendo la pena porque me estoy enriqueciendo también académicamente. Estoy tal vez abriéndome en otras líneas de investigación y abriéndome puertas en algunas otras instituciones. Ya se tienen colaboraciones, se han publicado ya artículos, y entonces mi línea de investigación es más que nada fitofármacos y cáncer de mama. Y ahora viéndolo desde otra perspectiva, desde la parte química, ¿por qué no esas estructuras modificarlas? ¿Por qué no hacer análisis in silico? Utilizar las herramientas bioinformáticas que ahorita son un boom. Entonces creo que sí, definitivamente sí está enriqueciéndome, y sí es pues bueno, provechoso en mi caso. Muy bien, maestros. Me acordé de un meme que sí, definitivamente valió
toda Valió la cada pena. segundo. Toda la pena. Entonces, en el sentido, aprendí cosas nuevas de otras instituciones, otras universidades. Tuve la fortuna de irme de realizar estancias. En la maestría me fui al Instituto de Ecología, que está en Jalapa, Veracruz. Me fui a Mérida, Yucatán, y me fui a la Facultad de Veterinaria, a la Ciudad de México. Entonces, aprendes cosas de cómo colaboran otros laboratorios, cosas que a lo mejor son muy diferentes a lo como trabajé yo aquí en el laboratorio donde formé parte. Me ayudó creo que a profundizar o afinar más mis habilidades como de redacción. Entonces, creo que parte de eso me ayuda porque, o sea, en el trabajo la redacción es muy, muy diferente, ¿no? Muy diferente. Ahí te piden a lo mejor un informe y el informe debe ser quizá largo. Tú vienes de escribir un artículo donde tienes que ahorrarte palabras, ¿no? Debe ser lo más resumido posible. Entonces, Pero si le dijeran, resúmeme esto, lo podría realizar, o sea, claro, parte de esas habilidades. Sí, ¿no? entonces, pues parte de eso creo que me ayudó. O sea, lo que más me gustó y lo que más fue eso fue colaborar con otras universidades. Pero sí hubo un cambio, ¿no? Entre antes y posterior. La parte de la disciplina fue una de ellas, ¿no? Creas disciplina. Dicen que está mal dicho el término de trabajar bajo presión, pero es que es la verdad, o sea, aprendes a trabajar bajo presión y muchas veces en el campo laboral, y lo hemos experimentado, si no sabes trabajar bajo presión, no logras dar tu 100%, ¿no? Explotas en cualquier momento y eso te puede traer repercusiones. Entonces, la verdad, un posgrado sí te genera este poder trabajar bajo presión, el trabajar con tiempos, el poder establecer tus tiempos, el poder organizarte un poquito más, el poder resumir la información para poder aplicarla, ya sea dando clases o lo que sea. Entonces, creo que sí te dota de herramientas tanto profesionales como personales y mentales, ¿no? Porque si ya lograste pasar la parte más pesada del posgrado, que está afectando a lo mejor hasta tu salud emocional, pues ya lo que venga después a lo mejor ya va a ser posterior o incluso te sirve para darte cuenta de ciertas cositas que a lo mejor ya tenías ahí, pero no las no se te habían detonado, ¿no? Acelera algunos procesos. En mi caso, pues a mí me sirvió para darme cuenta de cositas que ya estaban y que yo las veía normal y resulta que no eran normal. Ya ahorita sé cómo manejarlo, cómo tener esos espacios de concentración, de aprender ese tipo de cosas. Entonces, para mí, la verdad, sí lo recomendaría. O sea, hablar de lo bueno y de lo malo del posgrado, yo siempre he dicho que en general de la ciencia hablar de lo bueno y de lo malo es bueno, sí, porque eso crea una perspectiva. Se me quedó mucho ahora con la pandemia, pues muchos investigadores salieron a TikTok. Hay uno de ellos que recibe ahorita ya alumnos y él mencionaba mucho, aquí voy a tirar factos e indirectas, mencionaba mucho que a veces las personas que trabajan divulgación sin haber estado en la investigación tienden a ser alumnos en un mundo de maravillas. Cuando les dicen que la investigación es súper hermosa, súper sorprendente y que va a ser lo mejor que les va a pasar en su vida. Y a lo mejor sí, pero te lo está diciendo alguien que nunca ha estado en un laboratorio, que nunca se ha quedado toda la noche desvelándose, que nunca ha tenido que quedarse a lo mejor un fin de semana a corregir ciertas cosas, ¿no? Y a lo mejor no es lo malo de la investigación, pero, o sea, sí entra dentro de ese... del balance, ¿no? Entonces, de repente llegan y es ahí en donde empieza el proceso de la frustración, porque es así como de, pero a mí me dijeron que esto era maravilloso, ¿qué está pasando, no? Es que sí lo puede ser, o sea, desde la perspectiva. Sí lo puede ser, ¿no? O sea, a lo mejor nosotros podemos ver lo maravilloso en estar todo el día en el laboratorio, porque para nosotros es lo que nos gusta, ¿no? Pero sí, o sea, yo siempre he dicho que hablar de lo bueno y de lo malo de un posgrado es bueno para crearte, llevar ya o crear tu propio criterio, ¿no? Porque la experiencia de cada uno es diferente, ¿no? Cada uno va a hablar de su experiencia y lo que para uno fue bueno, para otro puede ser malo, pero al final, ¿qué es lo que quieres tú? Entonces, yo lo recomiendo, a mí me sirvió, creo que me enseñó muchas herramientas. Ahorita ya estoy iniciando el doctorado, ese es otro mundo aparte, no de la misma manera, es algo diferente porque no es como que lo que estoy acostumbrada y es un reto diferente, ¿no? Entonces,
pues ya definitivamente me sirvió mucho. Bueno, en el caso del maestro Edson y de la maestra Delia, ustedes realizaron un doctorado de investigación, continuaron esa línea, ¿no? Es una perspectiva distinta. Como lo mencionaba la maestra, pues existe quienes hemos tomado algún posgrado de manera no profesionalizante en otro tipo de modalidad, ¿no? Esto que nos trajo la pandemia, dentro de todas las cosas malas o buenas que llegó a cambiar, pues fue darnos herramientas para poder estudiar en línea, ¿no? O tener otras perspectivas. Todas las modalidades de los posgrados también se adaptaron a ya no solamente ser escolarizados, sino también hay mixtos y no escolarizados también. Y esto es algo que debemos aprovechar. Lo platicábamos. Ustedes ven una convicción y a lo mejor una meta también en decir, bueno, hay un espacio, me produce la beca, si yo hago un filtro y lo gano, pues lo merezco, ¿no? Y lo llevo. Pero en el caso de la maestra, en caso particular, cuando estaba ya veíamos que no era tan suficiente lo que teníamos, y aparte el mismo trabajo te va impulsando y te demanda, ¿sabes qué? Pues es que ya hay alguien que busca un puesto en el que tú te encuentras y necesitas pues tener un perfil más amplio, porque esa persona ya viene con un posgrado, ¿no? Viene esa parte de competitividad, viene esa parte de ahora sí que Darwin nos decía la selección natural, que viene dentro de los mismos procesos del trabajo. Pero también se vuelve interesante. Yo no pasé un posgrado así tan riguroso como el de ustedes, pero creo que mi licenciatura fue casi como un posgrado. Yo la viví así. Y ya cuando llegué a estudiar en línea, lo sentí un poquito, pues a lo mejor distinto. Estás acostumbrado a otras dinámicas, pero es más autónomo. Entonces nos ha pasado ahorita que es mucha autonomía. Tienes una actividad que realizar, tienes que estudiar por tu cuenta, tienes que nutrirte. Lo mismo hacen en los posgrados de investigación, pero creo que es más convicción, es más el yo quererlo hacer porque pues estoy pagando por ello, ¿no? Y hay muchas personas que están así. Ahora que doy clases en una escuela privada, también tengo la oportunidad de dar clases para maestría, y pasa que dicen los alumnos mismos, ¿saben qué? Yo no quiero hacer tesis. O sea, no le ven el sentimiento, no le ven las ganas, no le ven la intención de tener una tesis. Pero hay algunos que dicen, yo sí. O sea, yo tengo 9 puntos y tanto, me puedo titular por promedio, pero en mi casa papá, mamá hicieron tesis, están muy orgullosos de ello, y pues me comentan también que si tienes tesis vas al mundo laboral y pues te dan más empleo. Es otro de los mitos que a lo mejor podríamos tomar, ¿no? Dicen que tener la tesis te lleva a tener empleo, y no siempre. A lo mejor es parte del perfil de recursos humanos que está buscando que hayas llevado un proceso, así como un servicio social, una práctica en algún espacio, ¿no? Pero justamente ellos dicen, ¿saben qué? Tengo que cerrar un ciclo, tengo que guardar el espacio, tengo que ir, y esa parte de la autonomía también se valora. Entonces actualmente yo creo que son pocos los que optan por la tesis. Ya hemos visto que existen casi hasta 18 formas de titularse en algunos espacios. A lo mejor, bueno, estoy exagerando con el número, pero pues sí hay otras formas de realizarlo. Pero yo creo que cada quien le da valor al esfuerzo que realiza, cada quien le da, en ese caso, pues forma lo que quiere ser, ¿no? Entonces, pues yo creo que así como las historias que quedaron cortas, que a lo mejor ya producción tiene que hacer 2-3 podcasts de y creo que podemos seguir hablando de otros temas también, pero bueno, la intención era darles a conocer a quienes nos escuchan que sí vale la pena estudiar un posgrado, más allá de lo que nos llegan a decir, de si es complicado, si no es complicado, si es imposible, si cuesta mucho, si te vas a quedar o morir en el intento. Ya que lo materializas o el mismo proceso es de disfrutar. Yo te extraño mucho la parte universitaria, o sea, ser estudiante se extraña ya cuando estás acá. Cuando estás dentro ya te quieres ir, ya realmente dices ya quiero terminar, ya que me adelante en el seminario y demás, pero bueno, creo que eso te nutre hasta cierto punto y te lleva a ser el profesionista que eres. Y pues bueno, desearles suertes a quienes están en este proceso, en la elección de un posgrado, en quienes están a lo mejor en algún momento difícil, como ya lo mencionaban, ¿no? Buscar algo que nos lleve a impulsar y pues recordar que todo vale la pena porque sacrifica uno muchas cosas, ¿no? O sea, no lo sacrifica del todo porque pues lo disfruta también, pero sí sacrifica algo pues del tiempo, que es lo más valioso, pues puede ser dinero, familia, relaciones, etcétera, y se materializan después. ¿Algo que quieran ustedes para cerrar este espacio? ¿Algo que quieran comentar, alentar a quienes nos estén escuchando? Sí, yo creo que sí, es lo que uno debe de tener es disciplina. O sea, a lo mejor estás pasando por un mal momento, estás haciendo tesis y ya sabes que es muy demandante, muy tedioso, muy frustrante, pero verle el lado positivo a hacer una tesis. O sea, a lo mejor no te va a abrir una puerta laboral, pero sí te va a abrir otras
otras herramientas, vas a aprender cosas nuevas. Si quieres seguir estudiando un posgrado, si tu meta es a lo mejor obtener financiamiento, o sea, haciendo una tesis, aprendiendo a hacerla, te va a dar muchas herramientas. Entonces, pues hay que tener disciplina para empezar lo que ya comenzaste. Si estás en una maestría, pues termínala, aprovecha al máximo todas las colaboraciones que vas a hacer, salte de tu área de confort y pues eso nada más. Ánimo para todos. No, pues sí, aprovechen todas las oportunidades. Digo, si están en proceso analicen bien pues cuál va a ser su tema de tesis, ¿no? Algo que platicábamos cuando estábamos buscando René y yo hacer un doctorado, era dónde lo íbamos a hacer, porque lo queríamos hacer presencial, pero le decía yo, es que necesito un tema de tesis que me enamore, porque van a ser 4 años, ¿no? Que voy a estar con él. Entonces, es eso, van a estar 2 años trabajando con el tema de tesis, busquen uno que sí les apasione o que les cause un interés, porque ese va a ser su almuerzo, su comida y su cena y su motivación para poderlo terminar, ¿no? Hay una frase que siempre la digo en algunas pláticas, y es una frase que nos decía un maestro, no sé si te llegó a dar clase el maestro Arquímedes. Él siempre decía que no te iban a contratar por tu tema de tesis, sino por cómo ejecutaste el escrito de la tesis. Entonces podías hablar hasta de una hormiga, pero si tu tesis estaba bien estructurada, habías aprendido a realizar un reporte, que es lo que ahorita nos damos mucho cuenta, ¿no? El poder generar un reporte que para nosotros a lo mejor puede decir, es un reporte, ¿no? Pero, o sea, desde ahí viene la parte de la formación, ¿no? De la disciplina, de aprenderlo y aprenderlo a hacer bien. Entonces, mi recomendación es busquen un posgrado que les guste, que se sientan cómodos, platiquen bien con quien vaya a ser sus asesores. Yo me quedé como que muy sorprendida que de repente hay posgrados en donde solo vas, presentas tu proyecto y los asesores te eligen. Entonces, a mí me causó mucha controversia, porque si así de repente tienes como que diferentes roces o diferentes desacuerdos con el asesor, pues imagínate si no lo conoces, ¿no? Si llegas y solamente te eligen a ti, ¿no? Entonces, pues yo siempre dije, platiquen con sus asesores, lleguen a un común acuerdo y pues disfrútenlo. La verdad, tiene cosas complicadas, porque nada es sencillo, todo es complicado, incluso en el campo laboral nada va a ser sencillo. Pero también trae cosas buenas, ¿no? El ir a conocer otros lugares, en los congresos, incluso salir fuera del país, ir a hacer estancias de investigación, conocer a otras personas, hagan relaciones con otras personas. Si fueron a un lugar, creen enlaces, nunca van a saber cuándo van a regresar ahí, creen contactos. Y ustedes díganle sí a todo lo que tengan que hacer, ya después se preguntan cómo lo van a hacer. Pero creo que eso abre muchas puertas, ¿no? En lo personal, a mí me abrió el poder estar en una red nacional de toxicología, el poder conocer a los enlaces de esas empresas, el poder conocer a otros doctores, de poder tener contactos en muchos lugares, que yo sé que si ahorita ya se termina el ciclo aquí, pues tal vez puedo ir a tocar puertas de aquel lado. Entonces, vayan, salgan y disfrútenlo en la medida que se pueda. Y cuando tenga que hacer trabajo, pues trabajen. Eviten el exceso, todo con medida. El día tiene 24 horas, así que sí se puede. Maestra. Bueno, pues, ¿qué vamos a agregarle? Lo mismo. Si se encuentran, no sé, egresando de la licenciatura, maestría, pues definan bien qué es lo que quieren en su futuro. ¿Quieren dedicarse a la investigación? ¿Quieren trabajar en alguna industria, alguna empresa, dar clases? Piensen bien qué es lo que quieren para su futuro. Porque una vez terminada la maestría, no hay retorno si decides entrar al doctorado. Es ya adentrarte más en la investigación. Es en la investigación, y entonces enfóquense en generar contactos, colaboraciones. Si tienen colaboraciones y sus asesores tienen colaboraciones y les dan la oportunidad de trabajar en algún artículo, en mandarlos de estancia, no desaprovechen esas oportunidades. Tómenlas, vayan, exploren. De repente uno
tiene ese temor de cómo voy a irme de mi estado, de mi universidad, a otro lugar donde no conozco, no sé cómo es el ambiente de trabajo, pero tomen esas oportunidades. Uno no sabe si a lo mejor hacen muy buen trabajo y les abre la oportunidad para trabajar o incluso para continuar con algún otro posgrado, no sé, ingresar al doctorado o hacer un postdoctorado. Es muy importante eso, que lo tomen en cuenta, que no desaprovechen esas oportunidades, que tampoco dejen pasar tanto tiempo si salieron de la licenciatura, la maestría, y en tomar esa decisión e ingresar al posgrado. Claro, no es malo dejar pasar un tiempo, ¿no? Explorar este ambiente laboral, pero pues si ya tienen una idea, tómenla, no la desaprovechen y tengan esa iniciativa. De pronto salgan de una licenciatura, un posgrado, ingresen al que sigue. No se desanimen, no se crean tanto de esos mitos que comentábamos, experimentenlo, si, como les decía, si no tuvieron tan buena calificación durante la licenciatura, eso no va a limitar que no sean candidatos para un posgrado. Claro que ya una vez ingresando al posgrado, sí tienen que mantener su promedio. Traten de cumplir en tiempo y forma su proyecto para que pues también no echarle como que flojera, echarle más ganitas y al terminar el proyecto, que se termina la beca, pues salga uno libre, ¿no? Porque a veces también eso influye mucho de que no terminamos el proyecto, se nos termina la beca y entonces pues ya no termino el proyecto, ya no me titulo. Y ese es un factor, entonces mejor échenle ganitas, sincronicen bien sus tiempos para que terminen en tiempo y forma y pues decídanse estudiar un posgrado, realmente les va a cambiar la vida. Crean sus propios mitos y sean sus propias leyendas, ¿no? Eso vamos a poder, me lo guardas por favor, producción, para que lo tenga después. Pues bueno, nos llevamos muchas ideas y reflexionamos de forma valiosa. Estudiar un posgrado no es para todos, pero tampoco es solo para unos cuantos. Entonces, como ya vivimos en este episodio, más allá de los mitos, lo que cuenta es el compromiso, como ya lo mencionaban, la pasión y la capacidad de adaptarse a diferentes entornos. Yo creo que ese es uno de los principales retos del posgrado, ¿no? Tener esos tres elementos. Muchas gracias a todos nuestros y nuestras invitados que tuvimos el día de hoy por compartir sus experiencias y su sabiduría con toda la audiencia. Gracias a ti que nos escuchas de cualquier lugar o cualquier parte de Guerrero o más allá del estado de Guerrero. Esto fue Actualízate, un podcast producido por el gobierno del estado de Guerrero a través del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del estado de Guerrero. Nos escuchamos y nos miramos en el próximo episodio. Hasta pronto. El Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del estado de Guerrero presentó Actualízate. 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 Esto es Actualízate. Esto es Actualízate. Ciencia, Tecnología y algo más.